Adriano era, ni más ni menos, que un fuera de serie, un filohelenista que puso de moda la barba en Roma, un obsesivo coleccionista de arte que inundó de estatuas el imperio, un erudito que se sentó a debatir con filósofos, un aventurero que instaló la práctica de la caza deportiva en la nobleza, un viajante infatigable que transitó, como ningún otro gobernante, los dilatados confines del imperio, un estratega militar que percibió la inviabilidad de sostener la paz en la Mesopotamia, actual territorio de Irak, y decidió retirar las tropas, haciendo de nuestra actualidad geopolítica un milenario déjà vu, un apasionado de la arquitectura que ordenó erigir el mausoleo más importante de la historia a orillas del Tíber, la cúpula más grande de la antigüedad en la reconstrucción del Panteón de Agripa y la gigantesca villa en Tibur para su retiro, buscando que su alma pudiera seguir errando hasta el último día. Adriano es una leyenda inabarcable, por lo tanto, vamos a detenernos en un aspecto particular de su vida, la relación con su joven y bello amante Antino, que tras morir trágicamente en Egipto, fue transformado en un dios mediante un obsesivo culto imperial. Aunque reprochada por los sectores más conservadores, la homosexualidad era usual en la antigua Roma. Incluso, para algunos de los biógrafos de la época como Suetonio, las relaciones únicamente heterosexuales fueron objeto de críticas, como ocurrió con Claudio, por haber sido el único de los 12 primeros mandatarios en prescindir de un amante masculino, siendo acusado de actuar bajo el sometimiento de las mujeres que lo rodeaban. Mientras recorremos la increíble Villa Adriana, vamos a desarrollar esta melancólica historia de amor, descubrir su impacto en la literatura y, para cerrar el episodio, leer el hermoso poema que Adriano escribió antes de morir. Oscar Wilde publicó en 1894 un poema descomunal sobre una esfinge que se posa en un rincón de su habitación y a la que comienza a interrogar acerca de Egipto, como si ese animal fantástico fuese un testigo absoluto de los dioses y los hombres que habitaron los valles del Nilo. En ese interrogatorio desbordado de lirismo, mitología e historia, el poeta imagina a Adriano y Antino navegando ante los ojos de la esfinge. Háblame de aquel verde atardecer cargado de perfumes, cuando acostada junto a la ribera viste elevarse de la barca dorada de Adriano la risa de Antino, y cuéntame cómo bebiste en la corriente calmando tu sed y cómo contemplaste con una mirada ávida y ardiente el cuerpo de marfil de aquel joven y bello esclavo cuya boca parecía una granada. Oscar Wilde consigue proyectar en una escena los años más felices de la vida de Adriano, aquellos donde había logrado conjugar su pasión por los viajes y su amor por Antino, el adolescente que el emperador había conocido en Bitinia y que, desde ese momento, se había convertido en la fuente principal de su dicha. De los numerosos viajes que compartieron Adriano y su esclavo, el descrito por Oscar Wilde sería el último. Antino murió ahogado en las aguas del Nilo, tal vez como un sacrificio a los dioses, fascinado por los retratos de los sacerdotes egipcios sobre la muerte de Osiris, tal vez víctima de una conspiración urdida por la emperatriz, o tal vez porque había decidido morir. El misterio trágico de este episodio inspiró al genial portugués Fernando Pessoa. La lluvia, afuera, enfriaba el alma de Adriano. El joven yacía muerto, en el bajo lecho, y sobre su total desnudez se vertía la opaca luz del eclipse de la muerte, ante los ojos de Adriano, cuyo dolor era miedo. Esa opaca luz del eclipse persiguió al emperador hasta su muerte. El miedo se transformó en obsesión. Desde aquel fatídico momento, Adriano se consagró a la apoteosis de Antino, la sucesión de colosales empresas en búsqueda de la exaltación del efebo rozó la locura. En el lugar de su muerte se levantó una ciudad llamada Antinópolis, se construyeron templos
y sacerdocios en diferentes latitudes del imperio para establecer un culto de adoración, y se lo asoció con divinidades como Dionisio en las ciudades griegas y con Osiris en las egipcias. Se organizaron competiciones de juego y música en su honor, se erigieron cientos de estatuas de su retrato como hombre y como dios, se acuñaron monedas con su efigie, se escribieron poemas en su memoria y se puso su nombre a una constelación. Nada parecía suficiente para sofocar el dolor. En su extraordinaria novela histórica Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar imagina a Adriano escribiendo una gigantesca epístola para su nieto Marco Aurelio, donde despliega su razonamiento y describe los sucesos fundamentales de su vida. Sobre este episodio particular, la escritora belga construye la siguiente confesión del emperador. El culto de Antino parecía la más alocada de mis empresas, desbordamiento de un dolor que solo a mí concernía, pero nuestra época está ávida de dioses, prefiere los más ardientes, los más tristes, los que mezclan al vino de la vida una amarga miel de ultratumba. Yourcenar consigue en esta frase contextualizar históricamente el culto a Antino, en esa época descrita de manera inmejorable en la famosa sentencia de Gustave Flaubert. Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón a Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. Los hombres necesitaban dioses, y Adriano necesitaba que Antino fuese inmortal. Tras pasar su vejez en la Villa Adriana y finalmente en Bayas, Adriano murió 8 años después que su amante. Antes, escribió su último verso en latín. Pequeña alma, blanda, errante, huésped y amiga del cuerpo, ¿dónde morarás ahora, pálida, rígida, desnuda, incapaz de jugar como antes?